Nos acompaña a esta hora José Félix Oleta, integrante de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y exministro de Salud en Venezuela. Doctor Oleta, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gran placer poder atender tu llamado, Idania. Estamos a tu orden. Gracias a usted, doctor Oleta, por estar aquí. ¿Pudiéramos decir que el estado de atención pública en Venezuela está en estado terminal? Ciertamente hay una situación inédita, un colapso del sistema de salud. Está coincidiendo con una serie de factores que forman parte de la emergencia compleja que sufre el país. Y el sistema de salud, pues, no está extraño a todas estas cosas que nos están afectando, pues, a toda la población de Venezuela. El sistema de salud tiene fallas fundamentales en su eficiencia, en su gestión y también en la calidad de los servicios que tenemos que entregarle al público. Así que en este momento no podemos satisfacer las necesidades, las demandas de salud de la población, y las fallas que estamos observando son fallas sistémicas, ocurren en todo el territorio nacional y en todas las acciones fundamentales de un sistema de salud, tanto en la previsión, en la educación para la salud, en la promoción de conducta saludable, en la prevención de enfermedades y también en el sistema asistencial, en las redes de servicio y en las estructuras hospitalarias. Como si fuera poco, el capital humano que tiene que atender a la población, el recurso humano altamente calificado que teníamos, hay un déficit muy importante solamente en el área de los médicos de las diferentes especialidades. Tenemos no menos de 22.000 médicos que han migrado de una manera forzada, dadas las circunstancias de un ejercicio profesional inhóspito y en condiciones terribles. Sí. Así que, en términos generales, puedo decirte que este es un colapso del sistema de salud en todas sus dimensiones. Después de escuchar, doctor Oleta, toda su descripción, ¿cómo entender que se niegue que hay una crisis asistencial de proporciones bíblicas, por decirlo de alguna manera? Es más, ya no es una crisis, esto es una debacle. Bueno, es un absurdo que el gobierno, que el régimen no haya entendido primero los reclamos de la población en términos de los derechos fundamentales. En el caso del sistema de salud, el régimen tiene una obligación fundamental de ofrecer las garantías y de proteger a la población para que pueda ejercer plenamente el derecho a la salud. Eso no fue comprendido y, en consecuencia, se ha producido un abandono progresivo del sistema. Ha coincidido con otros factores como el factor de orden económico. Las inversiones en salud no se hicieron de una manera eficiente y, por otro lado, una altísima corrupción, una desprofesionalización del sistema desde la cabeza, desde la rectoría del sistema hasta todo el esquema organizativo de las redes de servicio. Cuando un sistema de salud se abandona, comienzan a aparecer de manera sindémica, en forma simultánea, una cantidad de problemas, y eso es lo que estamos viendo. A la caída de la Unión Soviética, recordemos que reaparecieron enfermedades bíblicas como la difteria, y aquí tenemos una demostración de lo que ocurre cuando se abandonan esos programas de salud, cuando no son entendidos y reaparecen enfermedades que de ninguna manera deberían estar presentes dentro de nuestros países, con el agravante que cuando no se reconocen los problemas, bueno, estos se agravan y, en consecuencia, el gobierno ha sido sordo
y ciego para atender las recomendaciones que múltiples grupos profesionales y la propia sociedad le reclamaba en su momento, para que atendiera en forma oportuna y reconociera los problemas que estaban ocurriendo. Así nos ocurrió en el caso de difteria, o en el caso del sarampión, o en el caso de malaria. Así que no hubo la comprensión plena de estas cosas. Y eso nos lleva a la conceptualización de un gobierno forajido, que cuando hay una situación de un estado forajido, los gobernantes olvidan sus responsabilidades y poco le importa los compromisos que tienen con la población. En consecuencia, se abandonan esas obligaciones fundamentales para garantizar el derecho a la salud y otros derechos fundamentales de las personas. Y en esta emergencia compleja, el país se hunde dentro de una nación en crisis y en consecuencia tenemos una nación muy comprometida desde todo punto de vista, desde su nutrición, desde los servicios básicos esenciales y por supuesto en términos de la calidad de la vida. Sí. Eso en otras partes es un estado fallido en donde no hay la voluntad del gobernante o la capacidad del gobernante para atender las demandas de la población para ese bienestar. En consecuencia, se está produciendo una ruptura entre los intereses que tiene el señor Maduro y los intereses reales de la población, a los cuales el señor Maduro tiene que buscar las soluciones, está comprometido con la población. No lo entiende así y en consecuencia el señor Maduro está decretando su propia salida del gobierno. Esto ocurrirá de un momento a otro, no sabemos cuándo, pero es un abandono de las responsabilidades y los compromisos éticos que tiene el gobernante en relación con la población de Venezuela. Doctor Oleta, usted ocupó la cartera del Ministerio de Salud. ¿Tuvo Venezuela alguna vez la estadística vergonzosa que hoy exhibimos en renglones como la desnutrición, desabastecimiento de medicinas, brotes de enfermedades olvidadas como la difteria que usted acaba de mencionar, por ejemplo? Mire, es un cambio inesperado lo que ha ocurrido. Venezuela, en toda su historia, hasta hace 2 años, fue un país donante de recursos para otros países que tenían dificultades, tenían situaciones de emergencia, situaciones complejas. Venezuela se ha transformado ahora en un país receptor de ayuda y de donaciones, tanto de países amigos, como es el caso de Colombia o Brasil, como de instituciones del sistema de Naciones Unidas. Y obedece esto a un deterioro de esas condiciones generales. Aparte de que el país por sí mismo no puede satisfacer, no tiene la capacidad económica y muchas veces la capacidad técnica, la competencia para poder abordar problemas tan complejos como es el que está ocurriendo en Venezuela. Es la primera vez que tenemos una situación como esta. Nunca tuvimos la necesidad de organizar equipos para una situación de emergencia compleja. En consecuencia, mire, desde el punto de vista de salud, solamente Colombia recibió el año pasado más de 1.640 casos de malaria. Brasil, por su cuenta, recibió cerca de 4.500 casos de malaria originados en Venezuela y estamos exportando malaria a Guyana, a las islas del Caribe, a Trinidad, a Ecuador, a Perú y hasta Argentina. Cuando esto ocurre, ya existe una preocupación regional. Las naciones entienden y los sistemas de Naciones Unidas entienden que la crisis se ha escapado de sus manos y se transforma en una crisis continental de riesgo
en todas sus dimensiones, tanto por el impacto que sufren esos países con la migración masiva forzada de venezolanos que están en condición muy vulnerable, que tienen problemas de salud y que cargan sus sistemas de salud y también sus sistemas sociales. En consecuencia, una gran preocupación. Y en este año solamente los fondos de Naciones Unidas para poder atender la crisis en Venezuela se estiman en más de 730 millones de dólares. Y eso te puede dar una idea de la magnitud del problema. Recursos que en este momento no existen en Venezuela para poder atender estas necesidades urgentes. Doctor Oleta, José Félix Oleta, integrante de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y exministro de Sanidad. Muchísimas gracias, doctor Oleta, por estar con nosotros, por compartir estos minutos. Y Dania, gracias a ti por la oportunidad de conversar con muchos venezolanos que te están oyendo en este momento. Gracias, doctor Oleta. Buena tarde para usted en la medida de lo posible.